problemita número 1. A ver, creo que ese es su gráfico, ¿no? Vamos con el problemita número 1. ¿Qué dice, no? En la figura se muestran las secciones transversales de dos conductores. Ok, hay un gráfico, debe ser ese, por favor, Diosito, que sea ese. ¿Ya? Ahí hay un gráfico. Y hay dos conductores transversales. Nosotros ya sabemos que los conductores transversales, pues mis amigos, ¿no? Los conductores transversales son los que están aquí, ¿no? Ahí, ese es el transversal, ¿no? Que está acá. Saliente más X y entrante menos X. Ya sabemos eso. Tenemos dos conductores, a ver, déjame verlo. Tenemos dos conductores acá. Y tenemos otro conductor aquí. Y tenemos un conductor I1 de 1 amperio y un conductor I2 de 3 amperios. Bien, tenemos 10 centímetros por aquí y 20 centímetros por acá. Bien, determine la inducción magnética resultante, debió de decir, en el origen de coordenadas. ¿Bacán? Me piden la inducción magnética aquí, justo ahí, en ese origen de coordenadas. Cada conductor genera un campo magnético que está girando a su alrededor. Con la regla de la mano derecha, pulgar, cadena semicorriente, y mis 4 dedos que giran, vamos a indicar la dirección de cada campo. Para el conductor 2, pulgar saliente, ahí está el pulgar, y mis 4 dedos estarían girando hacia la izquierda. Entonces el campo 2 gira hacia la izquierda. Ya sé cómo gira el campo número 2. Vamos con el conductor 1, también saliente, pulgar hacia afuera, el pulgar afuera, y mis 4 dedos vuelven a girar hacia la izquierda. Así que el campo número 1 gira hacia la izquierda. Ahí está el campo número 1. Bueno, recuerda de que el campo tiene que chocar perpendicular a una distancia. ¿De acuerdo, no? Y mi distancia yo la tengo. Mira, aquí está mi distancia para el conductor 1 y el campo tiene que girar y chocar perpendicular. Así que espero que todos estén de acuerdo con que el campo número 1 apunta hacia abajo. ¿Todos de acuerdo? Campo número 1, apuntar hacia abajo. Campo número 2, ¿hacia dónde apuntaría? A ver, está girando, está girando, está girando, también hacia abajo. El campo número 2 también apunta hacia abajo. Ahí está. Entonces me da la sorpresa de que esos dos campos magnéticos tienen la misma dirección. Y si tienen la misma dirección, se suman. Y acá hacemos un paréntesis. Y recuerden, lastimosamente lo feo de trabajar con vectores es que hay que dibujarlos. Primero se dibuja, después se calcula. Ya lo dibujé, misma dirección, se van a sumar. Calculemos cada campo. Recordemos que el campo se calcula con esta formulita. 2 por 10 a la menos 7 multiplicado por i sobre la dis. Esa es la fórmula que debo de utilizar. Porque si no me dicen que el medio se encuentra, asumo que el medio es el vacío o aire. Y para el campo en vacío o aire, esa es la fórmula. A ver, díganme cuánto vale el campo número 1. Reemplacemos. 2 por 10 a la menos 7 por la corriente, que vale 1, sobre la distancia tiene que estar en metros. ¿Eh? El punto del conductor sería 10 centímetros. 10 por 10 a la menos 2. ¿Ya cuánto sale? ¿Quién me dice? A ver, 2 por 10 a la cuánto. 10 por 10 a la menos 2 a la menos 1, 10 a la menos 6 Tesla. Vamos con el campo número 2, la misma vaina. 2 por 10 a la menos 7, pero la corriente ahora es 3. Sobre la distancia, cuidado de decirme 20 centímetros, ¿eh? La distancia sería 30 centímetros. 30 por 10 a la menos 2. ¿Cuánto sale? Mira, se va el número 3. 2. Sale lo mismo, ¿no? 2 por 10 a la menos 6 Tesla. Sale lo mismo. ¿Verdad, muchachos? Sale lo mismo. Y como los dos campos se tienen que sumar, a ver, ¿quién me dice cuánto sale el campo? 2 por 10 a la menos 6, más 2 por 10 a la menos 6, 4 por 10 a la menos 6 Tesla. Pero recuerda que 10 a la menos 6 es considerado con la palabra micro. Así que yo voy a poner 4 micro Tesla. Y si me piden vectorial, maestro, pues está apuntando hacia abajo. ¿Y hacia abajo qué eje es? Se supone que te están dando las coordenadas, ¿no? Acá dice X y acá dice Y. Y si apunta hacia abajo, le pongo menos
J. Uy, sí me piden. Entonces me piden el microtesla. Si me piden el microtesla, mi respuesta sería menos 4J. Y la respuesta sería enanito. ¿Estamos de acuerdo, muchachos, con el problemita número 1? Bonito problema, pues. Se usa la mano derecha, el pulgar es la corriente, mis 4 dedos giran para el sentido del campo. ¿Ah? Recuerda que se dibujan los campos y después se calculan. Recuerden que primero los campos se deben de dibujar con la regla de la mano derecha. ¿Sí? Como es puntito, el pulgar está saliendo. Y si el pulgar sale, mis 4 dedos giran hacia la izquierda. Y para cada conductor, el campo estaría girando hacia la izquierda. ¿Estamos de acuerdo? Una vez que sé hacia dónde gira el campo, vamos a intersectarlo con la distancia. La distancia está aquí, mira. Justo esta es la distancia. Entonces el campo número 1 gira e intersecta la distancia. Y chocaría 90. Recuerda que la distancia es perpendicular al campo. ¿Recuerden eso? El campo número 2 también está girando a la izquierda, pero debe chocar perpendicular a la distancia. Aquí tenemos a la otra perpendicular. Los dos campos apuntan hacia abajo. Y si los dos campos apuntan hacia abajo, ¿qué significa? Que se van a sumar, porque son vectores. Direcciones contrarias se restan. Se forman 90. Pitágoras, ángulo raro, paralelogramo, descompongo o alguno de los casos especiales. Entonces acá lo vamos a sumar. Recuerda que esta es la fórmula del campo magnético y reemplazamos los datos y simplemente sumamos. ¿No? Me sale lo mismo, 2 por 10 a la menos 6, 2 por 10 a la menos 6, se suman, 4 por 10 a la menos 6, y como apunta hacia abajo, menos J. ¿Alguien quiere editar? Yo repetí. Vamos al... Ah, mira, acá sí hay que ver. Ya, ahí está. Problema número 2. Vamos al problema número 2. A ver, ¿qué nos dice? Se tiene dos alambres infinitos que transportan corriente. Y uno, que vale 5i, a ver, por acá. Y por acá. Pues los dos transportan corriente hacia arriba. Aquí está I1 y aquí está I2. Me dicen, ¿no? I1 vale 5i. Ah, bueno, ¿no? 5i. E I2 vale i. Muy bien. Indique en dónde el campo magnético es nulo. Uy, ay, ay. Miren, muchachos, para que el campo magnético sea nulo, recuerden que cada conductor genera un campo. Tengo dos conductores, tengo dos campos. Esos dos campos se tienen que anular. Y para que se anulen deben de tener direcciones contrarias. Entonces, primero hay que asegurar eso. A ver, profesor, vamos a empezar. Con el campo número 1 del conductor 1, pulgar hacia arriba, mis 4 dedos estarían entrando por la derecha y estarían saliendo por la izquierda. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? Mira mi pulgar, apunta hacia arriba, mis 4 dedos estarían ingresando por la derecha y estarían saliendo por la izquierda. Así que para el campo 1 del conductor 1, aquí es entrante y aquí es saliente. Cualquier punto a la derecha del conductor 1, el campo es entrante. ¿Estamos de acuerdo? Aquí, para el campo número 2, conductor 2, pulgar hacia arriba, la misma vaina, entra por la derecha y sale por la izquierda. Entonces, para el campo 2, aquí va a ser entrante y aquí va a ser saliente. ¿En qué zonas tengo campos de direcciones contrarias? A la izquierda de I1, a la derecha de I2 o entre I1 e I2. ¿Dónde tengo campos con direcciones contrarias? Entre I1 e I2, ¿no? Aquí tengo dos campos, uno entrante y el otro saliente. Direcciones contrarias se pueden anular siempre y cuando sean del mismo modo. ¿Hay esa clave? Profe, hay dos claves que pueden ser entre I1 e I2 y la C también dice entre I1 e I2, pero hay otra cosa que me dice. Es verdad que el campo va a ser nulo entre I1 e I2, pero... ¿y eso dónde va a ser? ¿Más cerquita de I1 o más cerquita de I2? Mira, la formulita es así. 2 por 10 a la menos 7 por I sobre D.
¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí? Ya. Tú sabes que esta parte de la fórmula siempre se va a repetir, es una constante. ¿Estamos de acuerdo? Siempre se repite. ¿Quiénes son las variables? ¿Quiénes son los que cambian? La corriente y la distancia. Vamos, recuerda un poco de tu aritmética. Si dos magnitudes se están dividiendo, ¿varían directa o inversamente proporcional? Si Directa. dos magnitudes se dividen. Directa. Directa. Eso significa que el que tenga más corriente, ¿qué debe de tener? Más distancia, ¿no? Más distancia. Entonces estos dos, ponemos por acá, varían directamente proporcional. ¿Y eso qué significa? Que el que tiene más corriente debe de tener más distancia para que los campos sean del mismo módulo, ¿verdad? Para que los... Espérense, un segundito. ¿Aló? ¿Dónde estás? Ya, baja, baja. Ya, baja, baja, baja. Baja nomás, estoy en... Perdón, muchachos, disculpen. Entonces, como la corriente y la distancia varían directamente proporcional, ¿no? Varían directamente proporcional, ¿eso qué significa? Eso significa que el que tiene más corriente debe de tener más distancia. ¿Estamos de acuerdo? El que tiene más corriente debe tener más distancia para que los campos sean iguales. Para que los campos sean iguales. Entonces ponemos, para que los campos sean iguales, en módulo, ¿ya? El que tiene más corriente debe tener más distancia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dime, ¿quién debe tener más distancia? ¿I1 o I2? I1. Exactamente 5 veces la distancia, porque tiene 5 veces la corriente. Eso significa que la distancia de I1 va a ser más grande. Entonces el punto va a estar más cerca de ¿quién? ¿De I1 o de I2? De I2. Entonces mi respuesta, ¿cuál sería? Casita. Mi respuesta sería ¡cabezón! Vamos a ponerle una fotito. ¿Alguna duda, muchachos? Claro, claro, porque es pregunta teórica, puede venir, no hay ningún problema, ¿no? Y recuerden, chicos, recuerden que el éxito de las preguntas de admisión es practicar bastante, ¿ya? Entonces, cuando tú practicas bastante los mismos ejercicios, tu capacidad de retención y de ver problemas aumenta abismalmente. Así que yo les aconsejo que ustedes repitan los ejercicios que estamos haciendo, las separatas de repaso, vuélvanlos a hacer. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú vuelvas a hacer el mismo ejercicio, ya no lo ves igual, ya lo miras con otros ángulos. Ya sacas otra forma de resolverlo. Te das cuenta, ah, ¿verdad? ¿No? Y aquí también se puede aplicar esto. Ah, ¿verdad? Y aquí también se puede hacer eso. A eso me refiero. Resolver problemas, el mismo problema, resolverlo varias veces, te ayuda a ver el problema de diferentes fórmulas o de diferentes ángulos. Así que hagan, practiquen. Bien. Bueno, para hacer el problemita número 3.
Ya. Bien, muchachos, entonces hacemos el ejercicio número 3, que es para dibujar, ¿no? El problema número 3 es para dibujar. Mira, y nosotros ya hemos practicado esto. Mira lo que dice. Acá tengo el eje Z, acá tengo el eje Y acá tengo el eje X. Y eso es que el eje X no es un eje inclinado, ¿no? Me estoy cansando de repetirlo, ¿ah? Z, Y X. Y acá tengo una partícula, y mira lo que dice. Esa partícula tiene su campo a la derecha y tiene la velocidad hacia arriba. Y es una partícula positiva. Así que, muchachos, me están pidiendo indicar la dirección de la fuerza magnética. Recuerden, regla de la mano derecha. Mis 4 dedos es el campo, mi pulgar es la velocidad y mi palma es la fuerza. ¿Ya? Si es positivo, sale, y si es negativo, entra. Empecemos. ¿Por qué debo de empezar? Estirando la mano. Escóndeme el pulgar y siempre empieza por los 4 dedos. Por ahí siempre hay que empezar, ¿no? Vamos. Campo más Y, derecho. Velocidad arriba, pulgar hacia arriba. Ahí está mi manita. Ahora, como la carga es positiva, la fuerza magnética va a salir de mi palma. Y si sale de mi palma, como la telaraña, si sale de mi palma, entonces estaría apuntando hacia la pizarra. Y si está apuntando hacia la pizarra, ¿qué eje es? ¿Cómo se llama el eje que está entrando? Menos X. ¿Y el eje que está saliendo? Más X. Entonces, ¿dónde estaría la fuerza magnética? Como está entrando a la pizarra, la fuerza magnética estaría en menos X. Ahí estaría la fuerza magnética. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Sí? La clave sería entonces ¡cabezón! A ver, la pregunta 4. ¿Cómo haríamos la pregunta 4? ¿Ya? Chicos, denme un minutito mientras intenten la 4. Un minutito. Y ya volví. Perdón, muchachos, lo demás. Bien. Entonces, chicos, ahí está el problemita número 3. Vamos con el ejercicio número 4. Acá lo podemos hacer. Acá mejor. A ver. En el Profesor, su audio, su micro está apagado. ¿no? Disculpen, chicos. Una partícula cargada con -4 coulomb
Dice, se mueve en el interior de un campo magnético, aquí está el campo magnético, de 20I, ¿ya? 20I Tesla, con una velocidad de 5J metros por segundo, me están dando la dirección del campo, me están dando la dirección de la velocidad, determina la fuerza magnética que actúa sobre la partícula. ¡Ay, ay, ay! Bueno, primero lo primero, su módulo. Si la velocidad está en el eje X, ¿no? El campo, perdón, está en el eje X, y la velocidad está en el eje Y, ¿qué ángulo forman? 90, ¿no? Son perpendiculares. Y si son perpendiculares, ¿hay fuerza magnética? Sí, hay fuerza magnética máxima, donde la formulita simplemente sería VB. ¿Todos de acuerdo? Donde acá no hay signo. El signo solo es para dibujarlo, para la dirección. Así que le ponemos las fórmulas. Carga, 4, no me preocupa el signo. Campo, 20. Rapidez, 5. ¿Cuánto me sale? 400 newtons. Pero me falta la dirección. Para eso vamos a usar los ejes. Los ejes que ya conocemos, ¿verdad? Aquí está el eje Y, aquí está el eje Z, y por acá está el eje X. Yo tengo Y, Z y X. Y decimos lo siguiente. Campo más X. O sea que el campo está acá. ¿Todos de acuerdo? El campo está ahí, ¿no? En más X. Porque dice Y. Velocidad más J. Le dije Y. Ahí está la velocidad, ¿no? Ahí está la partícula. Bien, muchachos, recuerden siempre eso, ¿no? Si la velocidad está en un eje y el campo en otro, entonces la fuerza magnética está en el tercer eje. O sea, la fuerza magnética está en el eje Z. No sé si arriba o hacia abajo. Regla de la mano derecha. Mis 4 dedos, que son el campo, están saliendo. Bueno, y si salen, yo tendría que poner mi mano así, ¿verdad? ¿No? Doblada. Pero, no, pues, agarra tu brazo, voltea y sácalo. Ahí está. Tienes que acomodarte, ¿no? Entonces, campo saliente, campo saliente. Velocidad hacia la derecha. Ahí está la velocidad. Ahora, ¿la partícula es positiva o negativa? La partícula es negativa, maestro. Y si la partícula es negativa, la fuerza magnética entra a mi palma. Y si entra a mi palma, apunta hacia arriba. ¿Y hacia arriba qué eje es? Z. Hacia arriba es el eje Z. Entonces la fuerza magnética apunta hacia arriba. Muy bien. Ahora, chicos, cuando yo tengo a los tres ejes X, Y, Z, recuerda que cada eje tiene su vector unitario, su letrita. Para el eje X, la letrita es la I. Para el eje Y, la letrita es la J. Y para el eje Z, la letrita es la K. Entonces, mi fuerza magnética, muy bien, Evelyn, sería más 400K. ¿No? Sería, acá le pondríamos más K. ¿No? Más 400K. Y la respuesta sería, pues, casa, ¿verdad? La respuesta sería casa, ¿no? Esa sería la respuesta. ¿Sí? Claro, Mireia. Recuerdan que la regla de la mano derecha es que estos 4 dedos es el campo, el pulgar es la velocidad y de la palma la fuerza magnética. O sale o entra. ¿Cuándo sale? Cuando la carga es positiva. ¿Cuándo entra? Cuando la carga es negativa. Entonces acá el campo está en X. Recuerden, por favor, eje Y, eje Z y eje X. Más X sale, menos X entra. Acuérdense, repítaselo para que no se olvide. Entonces el campo está en Y, más X. Entonces mis 4 dedos tienen que salir. Ya, pues para allá, sale. La velocidad apunta hacia la derecha. Entonces, pulgar hacia la derecha. Ahí está mi mano. Y como la partícula es negativa, la fuerza magnética entra a mi palma. Y si entra, entonces apunta hacia arriba. Y hacia arriba sería más Z, cuyo vector unitario es K. Por eso que la respuesta sería casa. ¿Está bien, Mireia?
Listo, listo, genial, qué bueno. Entonces, ahí está el problema número 4. Vamos con el problema número 5. A ver qué dice. Podemos borrar, ¿verdad, muchachos? Para hacer el problema número 5. En el problema número 5 se tiene, en un campo magnético de 0,3 Tesla, ya tengo un campo magnético de 0,3 Tesla, unos protones siguen una trayectoria circular de 20 centímetros de radio. Muy bien, tengo radio 20 centímetros. Calcule la velocidad de los protones. Bueno, si es un protón, la carga sería más 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Ya? Y la masa de los protones me está dando que es 1,6 por 10 a la menos 27 kilogramos. Bien. Entonces, con eso de aquí me está pidiendo calcular la velocidad. Muchachos, acuérdense, ¿no? Cuando nosotros vimos cómo una partícula sigue una trayectoria circular dentro de un campo magnético, aprendimos a calcular 3 variables: radio, rapidez angular y periodo. Debo de utilizar alguna de esas 3 fórmulas. ¿Cuál de ellas debería de utilizar? La de radio. Porque recuerda que el radio era masa por rapidez sobre carga por campo. Y tengo todos los datos. El radio 20 centímetros, 20 por 10 a la menos 2. La masa 1,6 por 10 a la menos 27. Y la rapidez, que no conozco, es lo que me está pidiendo, sobre la carga. Recuerda que acá no lleva signo, es sin signo. 1,6 por 10 a la menos 19 y por el campo que vale 3 por 10 a la menos 1. Todos de acuerdo, ¿no? 0,3 es 3 por 10 a la menos 1, no se vayan a perder. Bien, te ayudo, mira, se va el 1,6. Qué gran ayuda, bro. Bien, mira, este 10 a la menos 1 pasa a multiplicar y se elimina con este 10. Tengo 10 a la menos 2, 10 a la menos 27, 10 a la menos 25. Y 10 a la menos 25 entre 10 a la menos 19, 10 a la menos 6. Entonces yo acá tengo 2, ¿no? Por 3, me quedó 10 a la menos 6, pasa como 10 a la 6. Y eso es igual a la velocidad. ¿Cuánto sale la velocidad entonces? 6 por 10 a la 6 metros por segundo. Muy rápido ese protón, ¿verdad? Clave besito. Clave besito. ¿Alguna duda, muchachos, con el problemita número 5? Ninguna, ¿no? Ninguna. Solo hay que aprenderse bien las formulitas y reemplazar correctamente. A ver, vamos con el problema número 6. Si se puede hacer también, ¿no? A ver, problema número 6. ¿Qué dice? A ver, dice... en el gráfico se muestra... Ya, supongo que el gráfico es el que está entre las claves, ¿no? Dos conductores de gran longitud separados 1 metro. Ya. Determina el módulo del campo magnético en microtesla en el punto G. Ya, entonces ese es el gráfico, porque ahí está el punto G. Entonces, acá tengo dos conductores. Tengo un conductor que está en el plano y tengo un conductor que es transversal al plano. Ahí. Este conductor tiene una corriente que va hacia arriba, 1 y 1. Y acá tengo otro conductor que es saliente. Ahí está. Y 2, vamos a poner.
Ahora, I1 vale 7.5 amperios. E I2 vale 10 amperios. Me dice a mí, ¿no? Equidistante de ambos conductores situados en planos perpendiculares entre sí. Me pide determinar el campo magnético en el punto G. Y el punto G es el punto medio. O sea, medio metro y medio metro. Porque la distancia entre conductores es 1 metro. ¿Todos de acuerdo, no, muchachos? ¿Sí? La distancia entre los conductores es de 1 metro, el punto G es punto medio, punto equidistante, medio metro, medio metro. Bien, vamos a dibujar los campos magnéticos. Primero, el del conductor 1. Recuerda que para campo, el pulgar es la corriente y mis 4 dedos giran en el sentido del campo. Entonces, mi pulgar va hacia arriba y el campo estaría entrando. Mira, pulgar hacia arriba. Y el campo estaría entrando. Entonces, en el punto G, yo tengo un campo entrante por parte del conductor 1. Ahora vamos con el campo por parte del conductor 2. Pero la corriente es saliente, o sea que mi pulgar sale. Pulgar saliente, mis 4 dedos giran hacia la izquierda. Y si giran hacia la izquierda, entonces el campo en el punto G, ¿hacia dónde apuntaría? Recuerda que cuando el campo gira, tiene que ser perpendicular a la distancia. Y la distancia sería este segmentito de acá que va en un medio. Y como el campo gira y tiene que chocar perpendicular, ¿hacia dónde apunta? Hacia abajo. Ahí está el campo número 2. Entonces, muchachos, yo tengo un campo que está ingresando y tengo otro campo que está hacia abajo. ¿No? Tengo un campo que está ingresando para allá y tengo un campo que está hacia abajo. Más o menos así. ¿Qué ángulo forman? ¿Qué ángulo forman? 90 grados, obviamente. Y si forman 90 grados, ¿qué tengo que hacer con esos dos vectores para hallar su resultante? Pitágoras. Ahora que ya sé lo que tengo que hacer, vamos a calcularlo. Calculemos el campo número 1. Ya sabes cuál es la fórmula, ¿verdad? 2 por 10 a la menos 7 por I, que vale 7.5, sobre la distancia, que vale 1 medio. ¿Cuánto vale, muchachos? Bueno, este 1 medio pasa a multiplicar a 2, me queda 4. 4 por 7.5 sería 30. 30 por 10 a la menos 6, por 10 a la menos 7, me quedaría 3 por 10 a la menos 6 Tesla. ¿Todos de acuerdo? Vamos con el campo número 2. Fórmula 2 por 10 a la menos 7 por la corriente, que vale 10 sobre la distancia, que también vale 1 medio. Este 2 multiplica 2 me queda 4. 4 por 10, 40. 40 por 10 a la menos 7. 4 por 10 a la menos 6 Tesla. ¡Uy! No, pues. Si tengo que hacer Pitágoras con estos dos, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale el campo en el punto G? Claro, ¿no? Sería 5 por 10 a la menos 6 Tesla. Y esa sería la respuesta. Y 10 a la menos 6, recuerda que es micro. Así que esto también es igual a decir 5 micro Tesla. Es lo mismo. Entonces la respuesta sería dadito, ¿no? 5 micro Tesla. Profe, Dime. ¿puede repetir lo del campo magnético en I1, por favor? Claro, mira, la corriente I1 está apuntando hacia arriba. O sea, tú tienes que tener en cuenta que vas a tener dos formas de cómo te ponen al conductor. O te lo ponen visible, así, visible, hacia arriba, hacia abajo, de derecha, a izquierda. Te lo ponen visible, diagonal, pero tú ves al conductor, ves ahí, ves la línea. Es una línea que representa al conductor.
Cuando tú ves a la línea que representa el conductor va a ser, el campo va a hacer dos cosas. Entra por un lado y sale por otro. Eso es lo que hace el conductor. ¿Estamos de acuerdo? O sea, yo tengo un conductor que lo voy a mirar, el campo siempre va a ingresar y va a salir. Siempre hace eso. Pero si yo tengo al conductor transversal, tal y como está aquí, donde el campo entra o el campo sale, entonces, si entra, acá yo voy a ver una X. Y si sale, yo voy a ver un puntito. Entonces, cuando yo tengo el conductor entrando saliente, el campo va a girar alrededor de él. Por eso tú tienes dos formas. O tienes al conductor visible, donde el campo entra y sale, o sale y entra, dependiendo de la postura de la mano, o tienes al conductor transversal, donde el campo gira, antihorario o horario, eso va a depender de la mano. Entonces, aquí el conductor está apuntando hacia arriba, pulgar hacia arriba, el campo que hace, entra. El campo entra por la derecha y sale por la izquierda. Cualquier lugar a la derecha, tu campo va a ser entrante, siempre. Entonces, mi punto G está a la derecha, en el punto G el campo entra. Bueno, por más que esté diagonal por acá, no interesa, no interesa, siempre va a entrar, porque no importa. El campo siempre entra. ¿Dónde importa la dirección? ¿Dónde importa la distancia? Cuando el campo gira. Cuando el campo gira, ahí sí debo tener cuidado, porque este campo está girando. Mira, el transversal, el pulgar es saliente, mis 4 dedos giran. Y si el campo está girando, significa que ese campo va a chocar perpendicular a mi distancia, y es de mi distancia. Entonces el campo gira. Y si el campo gira, tiene que chocar formando una V. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió, hija? Sí, profe, gracias. Sí. Hay que tener mucho cuidado nomás al dibujar. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, muchachos, para pasar al ejercicio número 7? Ninguna, ¿verdad? ¿Pasamos al ejercicio 7? Pasamos al ejercicio 7, pero... A ver, ¿qué nos dice el ejercicio número 7? Dice, una partícula electrizada con más 10 menos 3 coulomb, ok, tengo una carga de más 10 o de 10 a la menos 3 coulomb, que se desplaza con una rapidez de 10 metros por segundo, tengo una rapidez de 10 metros por segundo, ingresa a una región donde la magnitud del campo magnético es de 1 Tesla. O sea, el campo magnético vale 1 Tesla. Tal como se muestra. Si la partícula es, tiene una masa, ¿de cuánto? De 5 por 10 a la menos 4 kilogramos. De 5 por 10 a la menos 4 kilogramos. Determina qué distancia en metros de P sale la partícula de dicha región. Ahora, muchachos, recuerden que la partícula está girando. ¿Sí? Recuerden que la partícula está girando. Entonces, aquí hay un puntito P. ¿No? Acá hay un puntito P. Por ahí la partícula está ingresando. Por ahí. Entonces, si me pide a qué distancia sale, significa que va a realizar una semicircunferencia. ¿Sí o no? Y luego va a salir. Ahí está la partícula que está saliendo. Entonces me piden la distancia. ¿Alguien puede decirme esta distancia en función de alguna variable que podamos calcular si es una semicircunferencia? Esta distancia de, ¿a qué sería igual? ¿Quién me dice? Muy bien, Kiara. A 2 veces el radio, pues, porque sería diámetro. Entonces yo tengo que calcular el radio y multiplicarlo por 2. ¿Y se puede calcular el radio o no se puede calcular el radio? Claro, pero profe, se puede calcular, si hay fórmula para eso. Radio es igual a masa por rapidez sobre carga por campo. Vamos a reemplazar. La masa vale 5 por 10 a la menos 4. La rapidez vale 10 sobre la carga que vale 10 a la menos 3 y el campo que vale 1 Tesla. A ver, ¿cuánto sale ese radio, muchachos? 10 a la menos 3 me queda 10 a la menos 1.
por 10 me quedó 5 metros. Pero yo quiero la distancia. ¿Y cuánto vale la distancia? 10 metros, ¿ya? Y esa es la respuesta. La respuesta sería besito. Besito sería la respuesta, mira aquí. Ahí está. Ahí está el problema número 7. ¿Alguna duda, muchachos? Claro que sí, recuerda que cuando una partícula ingresa a un campo magnético, esa partícula gira, hace un MSU, pues, obvio. Claro, hace un MSU, pues la partícula entra, hace un MSU y para que salga, pues tiene que girar. Y como gira y sale, entonces la distancia es 2R, sería diámetro de la circunferencia. Porque la distancia sería el diámetro, pues, por eso. Recuerda que la partícula ingresa dando una vuelta, ¿no? Está girando. ¿Estamos de acuerdo, Adonis? La distancia vendría a ser el diámetro, 2R. Claro, pues tiene que girar. ¿Alguna otra duda, muchachos, para pasar al problemita número 8, que es el flujo? Claro que sí, podrías hallar la longitud de su trayectoria aplicando perímetro de una circunferencia 2pi por r, ¿no? Y como esto sería semiperímetro pi por r, ¿no? Pues, sería pi por el radio, sería 5pi, sería su longitud urrea. Sí, pero no creo que te pidan esa cosa. Van a pedir radio. Longitud no creo. Aunque tienes la matemática para hacerlo. El famoso LOR. ¿Te acuerdas de trigonometría o no? Longitud de arco. Aplicas tu trigonometría. Bien, chicos, pasamos al problemita número 8. ¿Sí? Pasamos al problemita número 8. A ver, ¿qué nos dice el problemita número 8? Ah, mira por acá. Tenemos... Un momento.
Vean, muchachos, perdón, ahí todo el mundo está que me llama. Y justo una chica, ¿no? Para relajarse. Mi pareja ya consiguió trabajo. Sí, por fin. Estoy solito acá. Entonces vienen los vecinos, llaman, tocan, señor, que están atendiendo. Disculpen. Bien, entonces muchachos, acá tenemos un flujo, ¿no? Y me están pidiendo el campo magnético homogéneo de intensidad menos 20 Tesla. Ya, a ver, espérense. Campo, este gráfico no puedo moverlo. Ahora vamos a ver. Vamos a agrandar. Ya, y el campo, ¿dónde está? En dirección más X. Ya, muy bien. Entonces, yo acá tengo al eje Y, yo acá tengo al eje X y yo acá tengo al eje Z. Entonces, acá hay 3 metros, acá hay 4 metros. Eso es lo que me dice el problema. Y nada más. Me dan los puntos, P, Q, R, S. Me dan los puntos P, Q, R, S. Ahí está. Y me piden, okay, vamos a poner el campo. El campo vale menos 20 Tesla en dirección X, ¿no? No, el campo vale 20 Tesla, no menos 20, vale 20 Tesla en dirección más X, ¿no? Perdón, ya la vi ya, en dirección más X, ¿ya? Muy bien, dice, atraviesa el plano PQRS, aquí está el plano, este es el plano que atraviesa, este es el plano PQRS. Y el día sábado hablamos nosotros acerca del flujo magnético, ¿verdad? En donde si yo tenía, o si me pedían el flujo magnético en 3 dimensiones, X y Z, lo que yo debo de hacer es proyectar el área para que sea perpendicular al campo. Entonces, el campo está en el eje más X. El campo está aquí. Aquí está el campo. Ahí lo tenemos. Bueno, obviamente ese campo no es perpendicular al plano PQRS, no lo es. ¿Ah? Entonces yo tengo que proyectar esta área PQRS a una cara para que sea perpendicular al campo. ¿Eso se puede hacer? Sí. ¿Cómo? Solamente mirando al campo magnético. Si el campo magnético está en el eje X, entonces va a ser perpendicular al plano formado por los otros dos ejes. Entonces, si el campo está en el eje X, ¿a qué eje sí sería perpendicular? A Y y a Z. ¿Miras un área que contenga a Y y a Z? Ya la vi. Ya la vi, ya, maestro. Sería esta área de aquí. Esa área sería perpendicular al campo. Entonces, la proyección del PQRS sería justo lo que estoy pintando de marrón. Esa sería la proyección. Entonces, muchachos, el flujo por la cara PQRS, ¿sí? Sería igual a ¿quién? O en otras palabras, ¿no, muchachos? En otras palabras. Vamos a ponerle. El área PQRS se proyecta, ¿en dónde? ¿En dónde se proyecta? ¿En dónde se proyecta? Se proyecta en, vamos a ponerle a este puntito, vamos a ponerle E, y a este puntito vamos a ponerle F. Entonces, ¿en dónde se proyecta el área PQRS? ¿En dónde se proyecta el área? El área se proyecta en FERS. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde hay 2 metros? O y P. Acá hay 2 metros, ¿no? No cambia nada, al contrario, ayuda bastante, porque estos 2 metros de aquí
tendrían la misma longitud que estos 2 metros de acá. Y esa área FERS es un rectángulo de 3 por 2. ¿Cuánto es esa área? 6 metros cuadrados. Entonces yo ya puedo calcular el flujo. Sí, ya puedo calcular el flujo. Ya que el flujo sería el área proyectada multiplicado por el campo. ¿Sí o no? Sería más menos el área proyectada multiplicado por el campo. Profe, más menos que el flujo puede ser positivo o negativo. Sí, chicos, recuerden que el flujo puede ser positivo si el campo sale del área o es negativo si el campo entra al área. Ahora, tu área, obviamente tu área original, PQRS, ahí está tu área original. ¿Qué hace el campo? ¿Está entrando o está saliendo? Saliendo. Y si está saliendo, ¿qué le pongo? ¿Más o menos? Más. Más área proyectada, 6 metros cuadrados. Multiplicado por el campo. ¿Cuánto vale el campo? 20 Tesla. ¿Cuánto me sale? 120 Weber. Y esa es la respuesta. Y la respuesta sería obviamente casita. Obviamente casita. Así que muchachos, recuerden, esto hemos practicado el sábado, hemos hecho varios ejercicios. Si yo tengo una figura en 3 dimensiones, entonces yo tengo que jugar con el área proyectada. ¿Y dónde va a estar esa área proyectada? No la puedo ver, no puedo proyectarlo, muy fácil. Si tu campo está en un eje, el área proyectada va a estar en los otros 2 ejes. O sea que si mi campo está en X, mi área proyectada estaría en YZ. ¿Dónde está YZ? Aquí, en este rectangulito. Ahí está mi área proyectada. ¿Alguna consulta, muchachos? Para pasar al problema 9. ¿Qué me dice el problemita 9? A ver. Vamos a echar un poco. Bien, me piden verdadero o falso. ¿No? Dice, la figura muestra un campo figura. No hay figura. Ya debe ser esa figura, ¿no? Que está ahí debajo. Muy bien, tengo un campo magnético. El campo magnético es entrante. Y tengo 2 partículas. A ver, vamos a ver qué dice. Tengo una partícula M1 que vale M, Q1 que vale Q, y tengo otra partícula M2 que vale también M, y Q2 que también vale Q. ¿Ya? Y me dice, ¿no? La figura muestra un campo magnético uniforme y 2 partículas cargadas que ingresan a dicho campo describiendo trayectorias circulares. ¿Ya? Indicar verdadero o falso según corresponda. Ya. Ya, me dan la misma masa, la misma carga, pero no me dicen nada de la rapidez. ¿No? Ingresan 2 partículas cargadas y 2 partículas que ingresan a dicho campo, describiendo trayectorias circulares. ¿No? El gráfico no ayuda en nada, pero falta que me hablen de la rapidez. Ya, ¿saben qué? Vamos a ponerle una rapidez, vamos a pulsearle algo. Tu profe tiene que solucionarlo todo. Tu profe está acá, está acá. No llores, que no cunde el pánico. Vamos a ponerle una V, y a la rapidez 2 vamos a ponerle 2 V. Algo tiene que variar, pues, porque si todos son iguales, pues todos van a tener el mismo periodo, mismo angular, mismo radio, todo va a ser igual, entonces algo tiene que cambiar, que cambie la rapidez. La carga 1, rapidez sube, la carga 2, rapidez 2 sube. Vamos a ver si algo cambia y si encontramos clave. ¿Ya? A ver, los radios están en relación de que radio 2 es 2 veces el radio 1. Bueno,
Recordemos, muchachos, de que radio se calcula como masa por rapidez sobre carga por campo. ¿Todos de acuerdo? Así se calcula el radio. Ahora, mira lo que vamos a hacer, ¿eh? Un pequeño artificio matemático. Vamos a eliminar, entre comillas, todo lo que es constante. Bueno, el campo es el mismo para ambos, así que el campo no afecta al radio para ambos. Ambos tienen la misma masa, la masa tampoco afecta en nada. Y ambos tienen la misma carga, la carga tampoco afecta en nada. ¿Te has dado cuenta de algo? Sí. Que el radio varía solamente con la rapidez, porque es lo único variable, ¿no? Entonces, ¿varía directa o inversamente proporcional? A ver, ¿qué me dice? ¿Directa o inversa? Inversa. ¿Cómo que inversa? ¿Cómo que inversa? Directa, pues directa. ¿No ves que si uno aumenta, el otro también aumenta? Ah, no, si la rapidez vale 5, él sería por 5. Si vale 10, 10. 20, 20. 30, ¿te das cuenta? Aumenta. Entonces, si la rapidez 1 vale V, ¿sí? Y la rapidez 2 vale 2V, entonces el radio 1 valdría ¿cuánto? Un R, o sea, un V, y el radio 2, 2V. O sea que si el radio 1 vale como R, el radio 2 ¿cuánto vale? Como 2R. Claro, porque si la rapidez 2 es el doble, entonces el radio 2 también va a ser el doble. ¿Se ha entendido? ¿Sí? Los dos son directamente proporcionales. Entonces, como la rapidez 2 es el doble de la rapidez 1 y el radio varía igualito que la rapidez, entonces el radio 2 sería el doble. El radio 2 vale 2R, el radio 1 vale. ¿Sería verdadero entonces el primer enunciado? ¿El radio 2 igual a 2 veces el radio 1? Sí. Verdadero. El primero sería verdadero. ¿La velocidad angular son iguales? Ahí vamos a ver. ¿Cómo se calculaba la rapidez angular? ¿Te acuerdas cómo se calculaba? No te acuerdas, ¿no? Carga por campo sobre masa. Y vamos a hacer el mismo artificio. Vamos a eliminar, entre comillas, lo que es constante para ambos. La carga es la misma. El campo es el mismo. La masa también es la misma. Oye, para la angular, los dos tienen las mismas variables. Y si tienen las mismas variables, van a tener la misma ¿qué? La misma angular. Entonces, la angular 1 es igual a la angular 2. También sería verdadero. Sí, verdadero. La fuerza magnética. A ver, recordemos, ¿cómo se calcula la fuerza magnética? Bueno, como el campo y la velocidad son perpendiculares, porque el campo es entrante y las partículas se lanzan horizontales, ¿no? Tengo un vector horizontal, tengo un vector entrante, forman 90. Entonces la fuerza magnética adquiere su máximo módulo, VB. Y si tú te das cuenta, mi hermano, la carga es la misma, el campo es el mismo. ¿Es la misma rapidez? No es la misma rapidez. ¿Varía directa o inversa? Directa. Y si varía directa, significa que la fuerza magnética se comporta igual que la rapidez. Si la rapidez 2 es el doble de la rapidez 1, entonces la fuerza magnética 2, ¿a qué es igual? Al doble de la fuerza magnética 1. Es lo mismo. Se comporta de la misma manera. Entonces, ¿tiene la misma fuerza magnética? No, falso. Entonces mi respuesta sería verdadero, falso. Clave, besito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Besito, ¿no? ¿Verdadero o falso? ¿Todo bien? ¿Alguna duda, chicos? Recuerden las formulitas, ¿sabes cómo calcular el radio, la angular, la fuerza magnética y había una más también el periodo, ¿no? El periodo. Acuérdense, tienen que practicar para que lo puedan ver. Y recuerda con el flujo. Si estoy en tres dimensiones, entonces el área la proyecto. ¿Hacia dónde? Hacia el área que es perpendicular. ¿Y cómo sé qué área es perpendicular? Muy sencillo. Si tu campo magnético está en un eje, entonces el área perpendicular se cuenta en los otros dos ejes. La única forma de pulir esto es practicar bastante, muchachos.
A ver, la pregunta número 10. ¿Quién me dice cuánto sale? Al ojo. A veces se entiende lo de flujo, ¿no? Al ojo. Te piden calcular el flujo de la cara superior. Si el campo tiene dirección más J, o sea, está en el eje Y, ¿cuánto vale el flujo? Como que, Fernando. En la pregunta número 10, ¿cuánto vale el flujo de la cara superior? Si el campo está en el eje Y, dice que es más J. Tú estás diciendo que tu clave sale A. Yo pensé que estabas preguntando A. Bien, Luana ya lanzó su respuesta. Victorio también lanzó su respuesta. Y obviamente ya es la clave A. Urrea también dice que es la clave A. ¿Alguien más desea participar, opinar? ¿Cuánto sale? Chicos. Ya se retractó. Chicos, entiendan. Para que exista flujo, el campo magnético tiene que atravesar el área. Perpendicular, inclinado, tiene que atravesarlo. Si lo atraviesa inclinado, ya sabes que o descompones al campo, o si estás en 3 dimensiones, proyectas el área. ¿No? Ese es el flujo. Pero, profe, ¿cómo puedo saber si el campo está atravesando o no el área? Muy sencillo. Y es mucho más sencillo si te dan los ejes X y Z. Porque solo tienes que ver los ejes, nada más. Si el campo está en un eje, ¿en qué eje está en el problema 10 el campo? ¿En qué eje está? En el eje Y. Eso significa que todas las caras que contengan al eje Y, o que sean paralelos al eje Y, el campo no lo atraviesa. El campo es paralelo, pues. Pregunta, ¿la cara superior tiene al eje Y? ¿La cara superior tiene al eje Y? Miren, la cara superior tiene al eje Y. ¿Sí o no? Tienen que ver. Me van a hacer dibujarlo. Me van a hacer dibujarlo. Dibujémoslo entonces. Voy a tomar el foto todavía. Vamos a dibujar. Miren el problema número 10. A ver. Tengo al eje Z, tengo al eje Y y tengo al eje X.
Bien, muchachos. Ahí está el cubito. Y esta es la cara superior. Muchachos, esa cara superior, ¿sí?, contiene a qué ejes. Este eje, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y. ¿Y este dónde está? X. X. Entonces el área contiene a Y y contiene a X. ¿Por qué me dicen que no? El área contiene a Y y contiene a X. Ahora, ¿dónde está el campo? ¿El campo dónde está? El campo está en J, o sea, está en shape. Ahí está el campo. ¿Y ese campo es paralelo o no al eje? ¿Sí? Y si el campo es paralelo a una cara, es paralelo a todas las caras. Por lo tanto, ese campo es paralelo al área. Campo paralelo al área. ¿Cuánto vale el flujo? 0. El flujo en la cara superior vale 0. ¿Por qué vale 0? Porque el campo es paralelo. Oiga, profe, si el campo hubiera estado en X, y si el campo hubiera estado en X, ¿también sería 0 el flujo? Sí. ¿Por qué? Porque la cara contiene a Y y contiene a X. El área contiene a Y y contiene a X. Todo campo que pasa por Y es paralelo. Y todo campo que pasa por X también es paralelo. El único campo que lo podría atravesar, ¿en qué eje debería de estar? ¿Qué me dice? En Z. Muy bien. En Z. ¿Te diste cuenta? Por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Es cuestión de ver ejes, nada más. Un poco de geometría del espacio. Vamos con el problema 11. ¿Qué es lo que dice? Bueno, también está muy bien el problemita 11. A ver. Tengo acá el eje Y. Y tengo por acá el eje X. Bien, por acá tengo un conductor I de 5 amperios. ¿Ya? 5 amperios, ¿no? O 1.5 amperios. 1.5 amperios, ¿no? 1.5 amperios. Y a una distancia de 3 metros, hay una partícula que está ingresando hacia arriba. O sea que su velocidad es hacia arriba. Ahí está. Y me dice, ¿no? Sí, 1.5, pues está escrito ahí. La masa es de 1 gramo. La carga es de 1 coulomb. Y la velocidad, por acá la velocidad, es de 5 por 10 a la 13 metros por segundo. Obviamente me están dando de esa partícula, ¿no? Su masa, su carga y su velocidad. Determine la fuerza magnética que experimenta dicha partícula. Sí, muy bien. Antes de calcular la fuerza magnética, recuerda que es un vector. Así que primero vamos a dibujarla. ¿Estamos de acuerdo? Necesito la dirección del campo magnético. Profe, pero calcula el módulo pues, del campo magnético. No, necesito su dirección primero. Pulgar. Corriente saliente, ¿no? Puntito. Pulgar saliente y el campo gira a la izquierda. Entonces yo tengo un campo magnético que gira hacia la izquierda. Ahí está el campo magnético. Ahora, recuerda que ese campo magnético tiene que chocar en ese punto, porque en ese punto el campo va a tener una dirección. ¿Sí? Ahora, el campo está girando y tiene que chocar.
Pero tiene que chocar perpendicular a la distancia. ¿Alguien puede decirme hacia dónde apunta el campo? Mira, mira, sigue tus ojos, tienes que usar tu imaginación. ¡Para arriba! El campo magnético apunta hacia arriba, porque tiene que ser perpendicular a la distancia, pues, mi hermano. El campo magnético tiene que ser perpendicular a la distancia, el campo sub hacia arriba. ¿Te diste cuenta? Ahora, ¿qué pasaba si el campo y la velocidad eran paralelos? ¿Qué pasaba con la fuerza magnética? Se suma. ¿Qué? Cero, cero. 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 Claro, porque si la velocidad es paralela al campo, no hay fuerza magnética. La única forma de que exista fuerza magnética es que la velocidad sea perpendicular al campo. Cero, no había nada que calcular. Habían chibolos que de frente calculaban el campo como 2 por 10 a la menos 7 por el 1.5 entre 3, maestro, y después agarro QVB, ¿para qué? Si vale, sí. Tengan cuidado con eso. Dos preguntitas que valen cero, mira tú, flujo y fuerza magnética. Así que tengan mucho cuidado, ¿ya? Tengan mucho cuidado. La respuesta sería calzón, clave cero. ¿Alguna duda, muchachos, para pasar al problema número 12? Aunque el gráfico... Profe, ¿puede repetir, por favor? ¿Dónde? ¿Dónde? Después de que el campo magnético haya sido perpendicular a la distancia. Claro, el campo magnético es perpendicular a la distancia, siempre. Recuerda que si yo tengo un conductor que está girando, o perdón, tengo un conductor transversal que origina un campo que gira, pulgar saliente, el campo gira, el campo está girando, ese campo que gira va a ser perpendicular a cualquier distancia. Profe, el campo en esa distancia, ¿cómo va a ser? Perpendicular. Profe, el campo en esta distancia, ¿cómo va a ser? Perpendicular. Siempre el campo va a ser perpendicular a cualquier distancia cuando esté girando. Siempre. Entonces, el campo está girando perpendicular a esta distancia. Y para que sea perpendicular, tiene que apuntar hacia arriba. O como un chibolo una vez lo dijo, ¿no? Profe, el campo siempre corta la distancia. Ya, si lo quieres ver así, siempre corta. Entonces el campo está así girando. Ah, lo va a cortar, que lo corta bien. Lo cortó. Para que puedas verlo de ese lado. Entonces, si el campo está girando y choca en este punto hacia arriba, y la velocidad también es hacia arriba, si la velocidad y el campo son paralelos, entonces no hay fuerza magnética. ¿Estamos de acuerdo, Angélica? Recuerda que el campo siempre choca perpendicular a cualquier distancia. Siempre, a cualquier distancia, ahí, el campo choca perpendicular. Y siempre va a chocar perpendicular, siempre, siempre. A cualquier distancia que tenga. O si lo entendiste de este modo, el campo siempre corta la distancia, formando 90. ¿Ya, Angélica? ¿Se entendió, hija? Sí, profe, gracias. Ya. Bien. Vamos al problema 12. ¿Qué pide? A ver, ¿se puede? El gráfico está ahí. Si en el punto P equidista con los conductores y el campo magnético constante en P hay el valor de I, ya. Ya, no se ven muy bien los gráficos en la 12, ¿no? Tome foto. Sí. Problema número 12. Bien, tenemos a un conductor, a dos conductores. Una cierta distancia.
Las corrientes son las mismas, pero los conductores son círculos, si no me equivoco. Son transversales. Acá tengo un conductor que va a ser saliente, y acá tengo un conductor que va a ser entrante, que ella vale I y ella vale I. Acá en el medio hay un punto P, y la distancia es 50 centímetros, o sea, 25 centímetros y 25 centímetros. ¿Ya? Así debió de decir el gráfico, ¿sí? Así debió de decir el gráfico. ¿Ya? Punto P, 25 centímetros, 25 centímetros, acá es un conductor entrante y acá un conductor saliente, ¿ya? De la misma corriente, de la misma intensidad de corriente. Bien, me da un dato. ¿Cuál es el dato? El campo magnético en el punto P. Y el campo magnético en el punto P, me lo dan vectorial, no tengo por qué asustarme, menos 4J microtesla. Pero tú ya sabes que el menos J significa que apunta hacia abajo, ¿verdad? Y el menos J significa que apunta hacia abajo y su módulo es 4 microtesla. No hay por qué asustarse con el menos y con la letra J. Vamos a dibujar cada campo. Mira. Primero para él, vamos a ponerle 1, vamos a ponerle 2. Entonces, el conductor 1, como es entrante, mi pulgar entra. Y si mi pulgar entra, mis 4 dedos giran hacia la derecha. Ahora, recuerda que ese campo gira y ese campo siempre va a cortar perpendicular a toda distancia. Mi distancia son estos 25 centímetros y el campo va a girar cortando, o sea que va a apuntar hacia abajo. Ahí está el campo número 1. ¿Se entiende, no? Perpendicular. El campo número 2, vamos a dibujarlo. Pulgar saliente, gira hacia la izquierda. Y recuerda que ese campo también va a cortar perpendicular a la distancia. Mi distancia de 9,25 centímetros corta perpendicular hacia abajo. Ahí está. Entonces el campo número 2 también apunta hacia abajo. Tienen la misma dirección, por lo tanto esos dos campos se tienen que sumar y me tienen que dar 4 microtesla. Recuerda que el menos J solamente indica que apunta hacia abajo, nada más. El módulo es 4 microtesla. Entonces la suma de esos dos tiene que darme 4 microtesla. Pero ¿te has dado cuenta de algo? ¿De qué? Misma corriente y misma distancia. ¿Cómo son esos dos campos? Del mismo módulo. Y como esos dos mismos módulos los voy a sumar y me va a dar 4 microtesla, dime cuánto vale el módulo del campo 1 que es igual al módulo del campo 2. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Si la suma me da 4 microtesla, ¿cada uno cuánto tiene que ser? 2 microtesla, pues, obviamente. Ahora vamos a reemplazar, porque es fórmula, ¿verdad? 2 por 10 a la menos 7 por I sobre distancia, que 25 centímetros, ¿todos de acuerdo que es un cuarto de metro? ¿Sí? Es un cuarto de metro. ¿Y eso es igual a cuánto? A 2 micro 10 a la menos 6 tesla. Se elimina el 2, este 4 pasa a multiplicar arriba, y acá se va 10 a la menos 6, y me queda 4 por 10 a la menos 1, multiplicado por I, igual a 1. El 10 a la menos 1 pasa como 10 a la más 1, y el 4 pasa a dividir. Y 10 entre 4, ¿cuánto me sale mi corriente? 2.5 amperios. Y esa sería la respuesta. Clave avioncito. Y la preguntita número 13 ya para terminar. Tengo de nuevo a los ejes, pero mira bien, ahora te están pintando que él es el X, que él es el Z, y acá está el Y. No hay problema, han cambiado nomás los ejes. No pasa nada. Muy bien, me dice, un conductor eléctrico muy largo y recto transporta corriente continua como se indica en la figura. Entonces aquí está el conductor, en el eje Z. Ahí está el conductor. Y ese conductor está transportando corriente hacia abajo, ¿no? Ahí está transportando corriente. Determine la dirección del campo magnético generado por dicha corriente en un punto ubicado en el eje más X.
¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! Recuerda que el campo está girando, ¿ah? El campo está girando, ¿no? El campo está girando alrededor del conductor. El campo gira y el campo siempre va a cortar de manera perpendicular a cada eje. ¿A qué ejes va a cortar? Al eje más X, al eje menos X, al eje más Y y al eje menos Y. ¿Al eje Z no va a cortar? ¿Cómo va a cortar al eje Z si el conductor está en Z, P? A ver, hermano. Bien. Ahora, lo que tengo que saber es hacia dónde está girando. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Regla de mano derecha, pulgar hacia abajo. Y mira, aquí ¿quién se encuentra? Aquí de largo se encuentra el eje X. Aquí está más X y aquí está menos X. Entonces, el menos X es más fácil de ubicar la dirección del campo. Mira acá, pulgar hacia abajo y campo entrante. Entrante. Eso significa que en menos X el campo está entrando. ¿Todos de acuerdo? El campo está entrando. ¿Todo bien? Llegan a entender, ¿no? Pulgar hacia abajo, mis 4 dedos entran. ¿Dónde entran? Aquí, en esta línea. ¿Esta línea qué es? Menos X. Profe, ¿no sería Y? Pero Y es el que está así, pues, transversal. Ah, ¿verdad, no, profe? Y es el que está transversal. El que está así de larguito es el eje X. Así que mis 4 dedos están ingresando por menos X. Ahora, si el campo ingresa por menos X, ingresa, ya sé dónde ingresa, por menos X el campo ingresa. Y si ingresa, ¿qué eje es? Si ingresa, ¿qué eje es? Ah, ingresa, menos Y. Entonces el campo aquí, en este puntito, que sería un puntito en el eje menos X, el campo está ingresando. Y si el campo ingresa, ¿qué dirección tiene? Tiene menos Y. 90. Ahí está el campo. ¿Te diste cuenta? Ahora el campo lo que hace es girar. Ahora lo que tienes que hacer es girar. Gíralo, por favor. Si yo lo giro, ahora está por detrás, ¿no? Hay que ver esto. Aquí está el eje. Aquí está el eje menos X. El campo está ingresando. Ahora va a dar la vuelta. Está para allá. ¿Qué eje es? ¿Qué eje es? Es el eje más X. Ahora el campo gira en el eje más X. Ahí está. Ahí está. Perpendicular siempre. ¿Qué hace ese campo ahora? Vuelve a girar. Vuelve a girar. Ahora estoy aquí. Vaya, gira. ¿Qué eje es en este puntito? ¿Hacia dónde apunta ahora? Hacia más Y. Perpendicular siempre. Ahora, vuelve a girar. Vuelve a girar en el eje más Y. ¿Hacia dónde gira? Hacia la izquierda. Siempre perpendicular. Y ahí está. Ahora, si tú imaginariamente unes esos puntos, ¿qué obtienes? Una circunferencia. Donde estás girando como una espita, como un molinito, mira. Como que el conductor esté aquí y el campo está girando así. Y si el campo está girando, choca por allá, choca por aquí, choca por aquí, choca por aquí, y sigue. Comienza a girar. Que usa tu imaginación, pues, como si fuera un molinito, como las aspas de un molino. Ahí está girando. Ahora, ¿qué es lo que me pedía el problema? Determina la dirección del campo magnético en el eje más X. En el eje más X, el campo magnético es saliente. Y saliente significa más Y. ¿En qué dirección se encuentra el eje en el campo más X? En más Y. Ahí está apuntando el campo magnético. Y más Y significa más J, pues, ¿no? Clave besito, muchachos. Clave besito. ¿Ya? Y bien, muchachos. Ya la continuación de los ejercicios lo hacemos mañana. Practiquen, miren bien, repasen bien, vuelvan a ver sus fórmulas, la teoría con la foto ya lo mandé por si acaso, con problemas, con ejercicios, y ahora nosotros estamos practicando. ¿Ya? Practícanlo bien, miren bien los ejes, cuando gira, cuando no gira, usen reglas para que se den cuenta. Aquí está el conductor, acá pongo mi regla que es el eje X, y el conductor está entrando, está saliendo. Practiquen bastante.
El problema no dice que es una trayectoria circular, Clarita, pero la teoría sí, Clarita. Cuando tú tengas un conductor rectilíneo, recuerda el experimento de Oster. La corriente está girando alrededor del conductor. Eso es por teoría, hija, por teoría. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Listo. Entonces, repase su teoría, muchachos. Mañana continuamos con los ejercicios a partir del problema número 14. ¿Ya? Y el día sábado vamos a hacer un material con un repaso ya con otro tipo de problemas para seguir practicando. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Nos vemos, ¿sí? Tengo que entrar al otro salón, ¿ya? Ya le tomé foto. Mañana ya le tomamos, ya le pasamos toda la foto, muchachos. Cuídense, ¿ah? Cuídense, nos vemos. Chao. Ya saben, ¿no? No salgan, mascarilla y alimentos. Cuiden a su familia y cuídense ustedes también.